Les había preparado un PowerPoint que después les puedo alcanzar para que lo tengan en vista. No es nada excepcional el PowerPoint, es un resumen apretado de lo que yo pienso que ustedes deberían tener. Por supuesto, está el contexto de la clase, pero hay que marcar algunas cosas, ¿no? Entonces, en esta clase que estamos iniciando, fundamentalmente vamos a trabajar lo que es el matrimonio o la unión precoz, el desconocimiento de los recursos, la violencia sexual, las consecuencias y costos personales, tanto a nivel económico, a nivel físico, a nivel psicológico y social, del embarazo infantil forzado y también los costos institucionales. ¿Sí? Entonces, para empezar sería importante, creo, el que definamos qué entendemos cuando decimos matrimonio infantil forzado, ¿no? Cuando estamos refiriéndonos a un matrimonio infantil forzado o una unión precoz, estamos refiriéndonos a la unión conyugal o al casamiento formal, legal, ¿no? De dos personas, de las cuales una por lo menos es menor de 18 años. ¿Sí? Esta definición entonces desprende en parte de los acuerdos internacionales que existen sobre el consentimiento y también de las fuentes que tenemos respecto al registro de la edad mínima para casarse. En términos generales, podemos reconocer que las uniones en niños y adolescentes tienden a ser definidas como uniones forzadas, partiendo del hecho de que las niñas, ¿no?, y las adolescentes están habilitadas para contraer matrimonio. Esto también afecta directamente, por supuesto, como ustedes ya vienen enterándose con más detalle a raíz de la bibliografía que están manejando en diferentes aspectos. Afecta de manera psicológica, física, se interrumpe el ciclo educativo, ¿verdad? Y también la parte económica, ya que la gran mayoría de estas niñas que son sometidas a un embarazo infantil forzado son niñas que viven la pobreza, ¿no? Son niñas pobres. Entonces, también aquí es importante resaltar los datos que muestra UNICEF. Decía que en el estudio que tenemos en la lectura, que para el año 2013, alrededor de 700 millones de mujeres en el mundo se habían unido antes de cumplir los 18 años de edad y cerca de 250 antes de alcanzar los 15 años de edad. Es decir, que en los países en desarrollo un tercio de las mujeres se casaron antes de los 18 y una de cada 9 antes de cumplir los 15 años. Estas prácticas que se aceptan en nuestras sociedades en general, lo que hacen es reproducir dinámicas de poder que al articularse con normas y patrones culturales, patriarcales y sexistas, dificultan definitivamente el ejercicio y reconocimiento de los derechos humanos y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes. En este sentido, lo que vamos a acordar es que estas uniones, niñas y adolescentes, pueden ser vistas como parte del continuum de una violencia que se inicia en un momento determinado, ¿no?, con una violencia de género que valoriza, subordina y cosifica a las niñas y también a las adolescentes, contribuyendo a esta normalización que tenemos en nuestras sociedades de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, ¿no?, y sus diferentes niveles, o sea, física, sexual, psicológica, y en Uruguay también tenemos la patrimonial. En ese sentido es importante resaltar cómo los matrimonios forzados de niñas y adolescentes aumentan peligrosamente en Latinoamérica y en el Caribe, es decir, en nuestra región. En la región podemos mencionar el caso de Nicaragua, y seguramente tenemos estudiantes de ese país, donde hay un índice altísimo de prevalencia de matrimonios tempranos. Es decir, la cifra que tenemos acá muestra como el 45% de las
nicaragüenses se han casado antes de los 18 años, es decir, antes de ser niñas, tal y como lo reconoce la Convención de Derechos de la Niña, ¿verdad? Que centra su margen entre 0 años, es decir, desde que nacen hasta los 18, que es el estándar mínimo que tenemos a nivel internacional. Le siguen a Nicaragua en esta posición República Dominicana con el 40%, Honduras con el 39%, Brasil con el 36%, Guatemala con el 30% y El Salvador con el 25% de niños que se casan antes de los 18 años. Cosa que es muy grave, ¿no? En Uruguay tenemos una situación especial, ¿no? En Uruguay las niñas y los niños ahora pueden casarse a los 16 años con autorización de los padres, pero no hace mucho tiempo, hará 4 años máximo, la legislación uruguaya permitía el matrimonio de las niñas con tan solo de 12 años, con tan solo 12 años, y de los niños con 14, lo cual se imaginan, no se imaginan, ustedes pueden constatar, ¿no?, que va en contra de la normativa internacional a la que Uruguay se comprometió cuando ratificó los diferentes instrumentos internacionales, especialmente la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, que fija mínimos respecto a edades, ¿no?, para considerar niño o adolescente y no necesariamente esto está correspondiendo legislación uruguaya con esta limitación, con este límite de edad con este estándar tan bajo que pone Uruguay, incumpliendo, aún cuando haya subido a los 16 años, los estándares internacionales a los que entra obligado. ¿Sí? Entonces, estas corren un mayor riesgo de ser víctimas de prácticas nocivas. ¿Ah? Entonces, ambos comités han aclarado que estas prácticas son nocivas para la salud de las mujeres y las niñas por las consecuencias que tienen y conllevan un alto riesgo de muerte y de discapacidad. Un segundo punto aquí que queremos también resaltar es el tema del desconocimiento de los recursos. Una de las causas que identificamos como tales del embarazo infantil es el desconocimiento de recursos, incluido la falta de servicios de salud adaptados a la ansiedad de las niñas y la ausencia de métodos anticonceptivos que sean asequibles, que sean accesibles, sobre todo en casos donde ocurre una violación sexual, ¿no?, o haya habido una relación sexual consensuada, en la que se desconocían las consecuencias. En ambos casos, si el Estado no previene, si el Estado no trabaja en planes que prevengan estas situaciones, hay una responsabilidad, sobre todo cuando el Estado conoce de la existencia de embarazos infantiles y que en su gran mayoría son productos de violaciones sexuales e inclusive violaciones sexuales incestuosas, ¿no?, como sabemos. Entonces la responsabilidad del Estado está presente allí, porque la violencia contra las niñas y las mujeres tiene que estar dentro de sus políticas de Estado, acorde con la normativa a la que ha suscrito, ¿no? En los diferentes países de nuestra región lo que constatamos también son situaciones diversas en cuanto a características y condiciones de los servicios de salud sexual reproductiva. Por una parte, lo que tenemos es el énfasis censurador de algunos proveedores de salud, ¿no?, asociado a un débil reconocimiento y valoración de los adolescentes como sujetos de derecho. Ya desde el nombre, ¿no? Los adolescentes son aquellas personas que adolecen de algo. En este caso decimos que adolecen de madurez, que adolecen de una serie de cosas. Pero a la base también está este desconocimiento del adolescente, de la adolescente como sujeto de derecho, ¿no? Como alguien que tiene derechos y que tiene el derecho también de intervenir en todo aquello que lo involucra.
especialmente en su cuerpo, ¿no? ¿Cómo no lo va a involucrar alguna situación o decisión que tenga que ver con su cuerpo? Aquí entonces lo que vamos a también encontrar son la existencia de estos prejuicios, estereotipos, ¿no? Que lo que van a hacer es a estigmatizarlos y a encasillarlos con una mirada muy negativa en respecto a el ejercicio de su sexualidad cuando los agentes de salud se ponen como en un rol más bien de agente moralizante. Allí tenemos varios casos. En la lectura tenemos el caso de Paulina del Carmen Ramiro Jacinto versus México, que llega a la Comisión Interamericana en 2007, ¿no? Paulina tenía 14 años y fue víctima de violencia sexual en su hogar. Entonces eso se denuncia ante las autoridades, ante el ministerio, etcétera. Pero a Paulina y a la familia no se le informa sobre la existencia de la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Para prevenir embarazos no deseados. Ella terminó embarazada, lamentablemente, y de acuerdo con la legislación nacional, también en ese momento Paulina podía hacer uso de su derecho a un aborto legal, previa autorización judicial, ¿no? Que es una de las excepciones en la que el aborto no está penalizado. Entonces, Paulina y la madre deciden que eso sería una alternativa que convendría para Paulina. Sin embargo, lo que va a pasar después es que se le dice a Paulina, ¿no?, que hay riesgos como esterilidad, perforación uterina, hemorragia masiva, síndrome de Asherman y muerte. Entonces, en realidad fue una información terrorífica que le transmitieron a la niña y a la madre, quienes desistieron de su decisión tomada. Cuando en realidad lo que vamos a ver es que cuando una niña llega a un embarazo a término, los riesgos son enormes, como vamos a ver más adelante en esta clase, ¿no? Los riesgos son grandísimos, todo lo que le causan, porque el cuerpo no está todavía para tener un hijo. El cuerpo de la niña no es un cuerpo de mujer, es una niña que está creciendo, ¿no? No ha alcanzado físicamente la madurez necesaria para poder alojar a otra persona, y más aún que no está deseada dentro de su cuerpo. Últimamente hemos tenido varios casos en Argentina que han salido a la prensa, donde también se le obliga a una niña a parir, ¿no? Producto de una violación. Y a los pocos días, en el último caso, el bebé muere, ¿no? Porque también esa es una característica de los niños que son hijos de niñas, que tienen bajo peso, porque no tienen las condiciones de tener un mejor desarrollo intrauterino. Entonces, la verdad es que es bastante perverso el sistema, ¿no? Así como ocurrió en México, ocurre en Argentina, ocurre en Uruguay y ocurren en todos los países de la región, en mayor o menor medida. En Uruguay tenemos una ley específica para interrumpir voluntariamente el embarazo y esta situación está contemplada directamente. Sin embargo, no hace mucho tiempo tuvimos también el caso de una niña que inclusive tenía discapacidad, una niña de 11 años, ¿no? Que ante el pedido de la niña que quería tener su bebé de un tipo que le triplicaba la edad, ¿no? Entre que la justicia decía que dependía de la voluntad de la niña o de la madre, qué sé yo, se armó toda una situación que pasa lo de siempre, los plazos se vencen, el embarazo avanza, ¿no? Y al final el aborto en una situación de embarazo que ya tiene más de 12 semanas es más riesgoso. La niña tuvo al bebé y pasó lo que todos prevíamos, los que pensamos que no tendría que tenerlo, es que la niña el bebé de esa niña fue institucionalizado, está en el INAO, ¿no? Estaba
para que alguien lo adoptara, porque ella no se podía hacer cargo, definitivamente, pero eso lo sabíamos mucho antes de que la niña siguiera con su embarazo, cuando se conoció la situación. Entonces, una dilación absurda de parte de las autoridades, ¿no? De no decidir a tiempo qué es lo mejor para esa niña, ¿no? Que había sido vulnerada en un conjunto de derechos. Bien, voy a avanzar rápidamente. Tenemos ahí varios casos. Hay un caso muy famoso, el caso KL versus Perú, ¿no? Que llegó hasta el Comité de Derechos Humanos. Y cuando ella quedó embarazada tenía 17 años, era ya más una adolescente. Ese deduce de la ecografía que se le realiza que ella tiene un feto anencefálico y se le informa sobre el riesgo de vida que tiene, ¿no? En caso de continuar con el embarazo. KL decide interrumpir con el embarazo, ¿no? Y cuando se presenta para que sea intervenida, le dicen que tenía que tener autorización por escrito del hospital. Quien entonces se niega a hacerlo y él argumenta que solo está permitido el aborto cuando la suspensión del embarazo es el único medio para salvar la vida de la madre o para evitar en su salud un mal grave permanente. Es así que a esta joven se le obliga a parir, ¿no? Se le obliga a parir. Ella da a luz a una niña anencefálica que vivió 4 días, ¿no? Durante ese tiempo ella tuvo que amamantarla. Después de la muerte de su hija, KL se sumió en un estado de profunda depresión, como era de esperarse. Entonces, la verdad que bastante perversos los sistemas, ¿no? Que no contemplan situaciones como esta y que obligan a las mujeres a pasar por tortura, porque esto es tortura, definitivamente, desconociendo todos sus derechos como persona, como sujeto de derecho. Respecto a la violencia sexual, ¿no? Para la OEA, la gravedad de la violencia sexual contra las niñas se ha evidenciado mucho más en los últimos años, se ha visibilizado mucho más que antes. Cuando se les obliga a continuar con el embarazo, a pesar de ya estar en una situación extrema de vulnerabilidad por haber sido víctima de violencia sexual, ¿no? Lo que vamos a encontrar es generalmente el argumento de las prohibiciones legales, la desinformación sobre los hechos ocurridos, la existencia de una legislación que perpetúa estereotipos de género y que niega, ¿no? Y que niega el reconocimiento de esa persona como sujeto de derecho, así también como la ausencia de protocolos de actuación en los casos donde el aborto es legal. Y esto es así, porque si bien podemos tener una norma, cuando no hay un protocolo, ¿no? Quienes intervienen no tienen la claridad ni tienen la lucidez para decir qué es lo que hay que hacer rápidamente y evitar mayor sufrimiento de la niña o del adolescente. Acá es importante recordar lo que dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, quien ha estimado que entre el 11 y el 20% de los embarazos en niños y adolescentes son resultados de violencia sexual, ¿no? También señala que a los 15 años la mayoría de las experiencias de la primera relación sexual en mujeres son de carácter no voluntario. En el caso del 60% de las jóvenes que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15, fueron relaciones no voluntarias con hombres que en promedio las superaban en 6 años, es decir, con hombres mucho más grandes que ellas. Aquí, en nuestro sistema interamericano, regional, se ha avanzado en el tema. Desde el año 94, ustedes saben que tenemos nuestra Convención de Belém do Pará, ¿no? Se han establecido estándares jurídicos donde se señala un camino a los estados respecto a qué hacer, ¿no? Para evitar la violencia contra las mujeres, cuya base es la discriminación. Tenemos estándares jurídicos establecidos para eso, ¿no? Claramente, y tenemos también la obligación de los estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los patrones
estereotipados, dice la Comisión Interamericana, de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sociedades. Y sí, eso está desde el preámbulo de la Belén do Pará, ¿no? Cuando dice que la Asamblea Reunida reconoce que hay históricamente, ¿no? Históricamente se le ha otorgado más poder a los varones que a las mujeres. Y que hay un desequilibrio de poder que eso todos lo podemos constatar. Respecto a los instrumentos con los que contamos para prevenir, investigar, sancionar y reparar situaciones de violencia contra las mujeres, bueno, tenemos nuestra Convención de Belén do Pará acá en la región, ¿verdad? Y a nivel universal tenemos definitivamente la Declaración para eliminar la violencia contra la mujer, que por sus siglas en inglés se conoce como DEBAW, ¿no? D-E-B chica A-W, o DEBAW. Entonces, en esa declaración, que es del año 93, vamos a encontrar los fundamentos que después también se van a explicitar en la Belén do Pará, que es del año 94. Y todo eso tiene un correlato en el año 92, en el año anterior a la declaración, porque el año 92, el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer emite una recomendación general, que es la número 19, donde se explicita que la violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación, ¿no? O sea, es decir, que cuando los estados se encuentren frente a situaciones de violencia contra la mujer, tienen que hacerle entrar en el artículo 1 de la Convención, porque allí se está definiendo discriminación. Claramente, entonces, el comité va a establecer que los estados tienen que ocuparse del tema de la violencia, porque cuando hay violencia es porque hay discriminación contra las mujeres, porque se las ubica en un lugar de subordinación. Eso pasó el año 92, paralelamente se nombra por primera vez la relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres. Con este antecedente tenemos el año 93 la Conferencia Mundial de Viena, que es la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, donde por primera vez se va a reconocer pues que las niñas y las mujeres tienen derechos humanos, ¿no? Y que son derechos que tienen las mismas características que todos los derechos humanos que conocemos, entre ellos el tema de la indivisibilidad y de la integralidad. Como consecuencia de esta conferencia mundial, lo que vamos a tener es esta declaración para eliminar la violencia contra la mujer, que es una declaración de Naciones Unidas, donde se define lo que es la violencia contra la mujer, donde se definen los tipos de violencia, donde se desarrolla con mucha claridad el tema de la debida diligencia, que es algo que no podemos dejar de lado cuando estamos trabajando embarazo infantil forzado, ¿no? Y el año 93, entonces, vamos a terminar con esta declaración para eliminar la violencia contra la mujer. Y el año 94, en nuestra región, vamos a proclamar y vamos a adoptar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es más conocida como Convención de Belén do Pará. ¿Sí? Son 15 y 15, me quedan unos 20 minutitos. Por ahí quisiera avanzar en el tema de las consecuencias y costos personales, económicos, físicos, psicológicos y sociales. Quisiera aquí retomar una cita del secretario general de las Naciones Unidas del año 2006, que dice: la impunidad por los actos de la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control. Cuando el Estado no responsabiliza a los infractores, la impunidad no solo intensifica la subordinación y la impotencia de quienes sufren la violencia, sino que además envía a la sociedad el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es a la vez aceptable e inevitable. Como resultado de ello, las pautas de comportamiento violento resultan normalizadas. ¿Sí?
Años después, la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Campo Algodonero versus México va también reflexionar en el mismo sentido, es decir, reclamando sanción para los responsables, porque si el Estado no sanciona a los responsables de la violencia en general contra la mujer, especialmente en el capítulo de violencia sexual y especialmente contra las niñas, ¿no? El mensaje es de que no pasa nada. No pasa nada, lo cual también genera descreimiento en la justicia, descreimiento en las autoridades, como la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, porque el resultado no es favorable para la víctima, ni en la investigación, donde hay mucho prejuicio, mucho estereotipo, ni en la sanción, ¿no? Si no hay investigación adecuada, si no hay sanción adecuada, tampoco habrá reparación adecuada, que es uno de los grandes capítulos que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? El tema de la reparación. Todos tenemos también idea, tenemos claro que es en el año 79, en el marco de Naciones Unidas, que se reconoce y positiva finalmente los derechos humanos de las mujeres mediante la CEDAW, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es recién este año 79 que se reconoce los derechos como tales. No es un tratado de derechos humanos de las mujeres, es una convención sobre la eliminación de la discriminación, pero que trae un conjunto de temas que se identifican en ese momento en la agenda y que dicen, bueno, a los estados, hay que eliminar la discriminación en todos estos ámbitos, ¿verdad? En todas estas esferas donde las mujeres vienen siendo discriminadas, porque no les alcanzó la Declaración Universal del año 48, decir que todos somos libres e iguales, porque del 48 al 79 hay una constatación de que eso de que todos somos libres e iguales no corre para las mujeres, ¿verdad? Entonces, el año 79 tenemos este hito de la CEDAW, que luego va a ser complementada en el año 2000 por el protocolo opcional, perdón, situándola en el rango de otras convenciones del sistema internacional. Históricamente, lo que vamos a encontrar después, como otro gran hito, lo que ya decíamos hace un momento, el año 93, la Conferencia Mundial y la consecuente declaración para eliminar la violencia contra la mujer. Año 94, la Belén do Pará. Año 95 tenemos la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Y aquí es importante hacer una intersección entre la Declaración para eliminar la violencia contra la mujer y la Belén do Pará. En ambas se define la violencia sexual como una de las manifestaciones de la violencia contra la mujer. La Declaración para eliminar la violencia contra la mujer, en su artículo 2 dice que se entenderá por violencia, ¿no? Tales siguientes actos sin que se limiten a ellos. E incluye en el inciso B la violencia física, sexual y psicológica, ¿no? Perpetrada dentro de la comunidad en general. Inclusive dice la violación, el abuso sexual, el acoso, la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales, etc. Asimismo, en la C también se refiere a la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. Los embarazos infantiles forzados definitivamente están en esta, ¿no? En la C, violencia física, sexual y psicológica tolerada por el Estado. Porque cuando ya existe un patrón sistemático de casos que el Estado identifica como tales, violación sexual posterior, embarazo infantil forzado, el Estado tiene que actuar, es su obligación que está en los instrumentos donde están las obligaciones generales, están las obligaciones específicas, en los instrumentos específicos como la Belén do Pará, como la CEDAW, ¿no? Donde tiene que actuar para prevenir. Si no, hay tolerancia. Y ya esto lo tenemos claramente señalado en ese sentido en otro campo, que es el de la violencia doméstica, en el caso María da Pena versus Brasil. Voy a avanzar rápidamente, disculpen. Quisiera enfatizar un poquito el tema de la debida diligencia.
La debida diligencia como tal la podemos situar tanto en la Declaración para eliminar la violencia contra la mujer como en la Belén do Pará, ¿sí? Está en ambos instrumentos. Se adopta entonces este concepto de debida diligencia en el artículo 4 de la Declaración para eliminar la violencia contra la mujer, que dice que los estados deben proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y conforme a la legislación nacional castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya sea se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares, ¿no? Aquí es importante recalcar que se identifica en varios informes de varias relatoras de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer que hay dos capítulos que están siendo descuidados a nivel mundial, especialmente el referido a la prevención y el otro referido a la reparación, en este capítulo de la violencia contra la mujer en el marco de la debida diligencia de los estados. En cambio, eso está en el artículo 4, como decíamos, de la Declaración para eliminar la violencia contra la mujer de Naciones Unidas. En cambio, en la Belén do Pará, lo que vamos a encontrar es el capítulo 3 referido a los deberes de los estados partes. ¿Tá? Allí divide los deberes en inmediatos y progresivos. En el artículo 7 señala los deberes inmediatos, que los estados tienen que adoptar sin mayores dilaciones. ¿Mediante qué cosa? Mediante abstención de prácticas de violencia contra las mujeres, velar porque sus funcionarios se comporten en conformidad con esta obligación, así que tienen que capacitarlos, tienen que interiorizarlos, una capacitación género sensitiva, tiene que aplicar, dice, la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, la adecuación de la normativa local o doméstica para cumplir con lo que dice la Belén do Pará, la adopción de medidas jurídicas específicas que las protejan a las mujeres y la modificación de normativas y prácticas que impiden el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Mientras que en el artículo 8 se señalan los deberes progresivos, modificación de patrones socioculturales, fomento de educación y capacitación del personal de administración de justicia y operadores jurídicos, servicios especializados para las mujeres víctimas, etc. En el artículo 9 se hace referencia especial a lo que conocemos como discriminaciones múltiples, ¿no? Y allí el caso de las niñas también está presente en el tema de la edad. Cuando hay violencia, ¿no? Hay que tener una mirada diferencial para identificar también estas discriminaciones múltiples que la Convención señala. El deber de debida diligencia también tiene que tenerse en cuenta para determinar el grado de responsabilidad de los estados respecto al embarazo infantil en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, tal como lo ha señalado el mecanismo de seguimiento de la Belén do Pará, ¿no? Esto es muy importante, porque cuando hablamos de derechos humanos, como ustedes saben, estamos hablando también de quién es responsable de esos derechos humanos que se vulneran, que se desprotegen, que no se garantiza su aplicación, es el Estado, ¿no? Él es el sujeto al que vamos, el ente al que vamos a atribuirle la responsabilidad conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, en esta debida diligencia también lo que vamos a encontrar en esta lectura que ustedes tienen, el informe que se llama La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, donde se establecen principios para aplicar estas normas que estamos viendo. Primero, que el Estado no delegue su obligación de proceder con esa diligencia. El Estado tiene que ser responsable de garantizar que se cumpla esta norma. Segundo, el principio de no discriminación, ¿no? Que el Estado asuma la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia específica contra las niñas por estos embarazos no deseados, con la misma decisión que combate otras formas de violencia, ¿no? Estamos en la región cansada de escuchar todo el tema de la seguridad ciudadana. Por supuesto que todas las muertes nos duelen, pero a veces parece que algunas muertes duelen más que otras y a las que se destinan mayores recursos y mayores esfuerzos dentro de la política pública.
Dice también que la norma de la debida diligencia tiene que aplicarse con buena fe, buscando la prevención y la respuesta efectiva. Y finalmente, la obligación de garantizar que la prevención y la respuesta ante la violencia se basen en datos empíricos, exactos, enfatizando que para eliminar la violencia se precisa intervenir con bases de estadísticas e indicadores ciertos y fiables. Definitivamente, si el Estado tiene que generar, si el Estado tiene que diseñar políticas públicas adecuadas para prevenir, tiene que tener cifras, ¿no? Tiene que saber, a ver, ¿cuántas niñas pasaron por esta situación en los últimos 10 años? ¿Se está registrando cuando una niña llega a un hospital a dar a luz? ¿O cuando va a controlarse un embarazo? ¿O cuando se enteran que está gestando? ¿Cómo responde el Estado? ¿Cómo responden sus representantes, los funcionarios públicos, ¿no? Si no tenemos cifras, no podemos caminar a ciegas. Si queremos hacer las cosas bien y seriamente, tenemos que tener este punto, este principio que señala este informe respecto a contar con bases estadísticas e indicadores ciertos y fiables. Finalmente, en el capítulo de las consecuencias y costos del embarazo infantil forzado, vamos a ver solamente los titulares, ¿verdad? Tal vez nos detengamos en alguno específico, que digamos, como queremos resaltar un poquito más. El primer subtítulo dice: no hay derecho al embarazo infantil forzado, transforma la vida de la niña. Una niña tiene que estar jugando o tiene que estar estudiando, no tiene que estar cuidando a otro niño, ¿no? Entonces, todos sabemos que cuando una mujer cursa un embarazo, tiene un niño, su vida se transforma. Imagínense, ¿no? Cómo se transforma la vida de una niña. Dice el informe de CLADEM, el informe regional Jugar o Parir, tanto su cuerpo como su psiquis enfrentan un cambio y un conflicto que se extiende a las relaciones familiares y sociales. Se afectan con muchos derechos de la niña, especialmente el de vivir libres de violencia, porque esta gran mayoría de niñas que sobreviven a la violación sexual tienen que cursar un embarazo no deseado, se trastoca, se interrumpe su derecho a la educación, pues son expulsadas de las escuelas, su derecho a la salud integral, a la integral física y mental, por supuesto, a el desarrollo de su sexualidad de acuerdo a su edad, a su autonomía física, al derecho a un proyecto de vida, entre otros. Y ese es el siguiente punto, ¿no? Cómo el embarazo infantil forzado afecta el derecho a tener un proyecto de vida. Este proyecto de vida que viene siendo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde ya el año 2001, inclusive un poquito antes, 98, donde tenemos la sentencia del caso Loaiza Tamayo versus Perú, y en el año 2001 tenemos el caso Villagrán Morales versus Guatemala, que se conoce más como Niños de la Calle versus Guatemala. Y otros más, ¿no? Cantoral Benavides, Tibi versus Ecuador, Maritza Urrutia versus Guatemala, Mirna Machan versus Guatemala, entre otros. Sobre el proyecto de vida me gustaría decir que, recordar aquí las palabras del juez Cansado Trindade, que dice cómo el vocablo proyecto encierra en sí toda una dimensión temporal. El concepto de proyecto de vida tiene un valor esencialmente existencial, atendiéndose la idea de realización personal integral, es decir, en el marco de la transitoriedad de la vida. A cada uno cabe proceder a las opciones que les parecen acertadas, en el ejercicio de plena libertad personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida lo que nos revela es pues un alto valor existencial, capaz de dar sentido a la vida de cada uno. Y ahí él sigue diciendo cómo el deber del Estado, ¿no? Es de, especialmente cuando estamos hablando en el sistema interamericano, el referido en la Convención Americana, artículo 1.1, que dice de respetar y asegurar el respeto de todos los derechos que en esa convención se consagran. La responsabilidad del Estado, del poder público, es de asegurar a todas las personas bajo su jurisdicción la plena vigencia de los derechos protegidos, esencialmente para realizar el proyecto de vida de cada uno. ¿No?
dice finalmente en este punto, una persona que en su infancia, él y otro juez más, ¿no? Que hacen una, tienen una resolución que además aporta este plus, dice, una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual. La muerte física que a esta sigue en tales circunstancias es la culminación de la destrucción total del ser humano. Estos agravios hacen víctimas no solo a quienes las sufren directamente en su espíritu y en su cuerpo, se proyectan dolorosamente en sus seres queridos, en particular a sus madres, que comúnmente también padecen el estado de abandono. Está hablando acá de los niños asesinados en las calles de Guatemala, niños que estaban en situación de calle, ¿no? Con los niños, el caso Villagrán Morales que estamos viendo. Entonces también cuando tenemos embarazo infantil forzado, definitivamente interrumpimos, ¿no? Ese camino que esa niña está empezando a tener, negándole toda posibilidad de desarrollo, toda posibilidad de su derecho a ser feliz, como lo tenemos todos, ¿no? Otro tema como consecuencia del embarazo infantil forzado es el riesgo de la vida de la niña sobreviviente. Hay consecuencias físicas, consecuencias mentales. En las consecuencias físicas más fuertes, digamos, más escandalosas, están los traumas corporales, hematomas, edema vulvar, escoriaciones, cáncer cérvico-uterino, ¿no? Mujeres que fueron abusadas durante la niñez se niegan a hacerse exámenes vaginales para prevenir enfermedades. Tenemos contagio de VIH-Sida, enfermedad de transmisión sexual. Imagínense que el embarazo, dice, ocurre en el 1% de todas las víctimas de asalto sexual, ¿no? Y no todas las víctimas de asalto sexual pasan después por un médico para prevenir esas enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Y en la salud mental, como ya también sabemos o imaginamos, tenemos en primer término la depresión, el intento de suicidio y el alcoholismo. Esto es tremendo, ¿no? Lo que se genera por forzar un embarazo no deseado y más aún producto de violación sexual. Dice la OMS, un informe que releva el mecanismo de seguimiento de la Belén do Pará, que estima que las niñas menores de 16 años corren riesgo de disfunción materna 4 veces más alto que las mujeres de entre 20 y 30 años. Y la tasa de mortalidad de sus bebés es un 50% superior, ¿tá? Superior, como lo que acaba de pasar en Argentina. En el informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una perspectiva de derechos humanos, la Comisión Interamericana también constata que actitudes como la indiferencia, el maltrato y la discriminación por parte de funcionarios del sector salud perjudican a la mujer y a las niñas víctimas de violencia y abusos sexuales, así como la falta de servicios apropiados de salud reproductiva para abordar estas situaciones de violencia constituyen barreras en el acceso a los servicios de salud, como el caso de que aterrorizaron a la niña y a la madre en México, diciéndoles que podían quedar, que la niña podía quedar con serios daños si se hacía un aborto, si se sometía a un aborto. Otro tema que se resalta como consecuencia, ¿no? Es este dolor acumulado, los costos psicológicos que venimos mencionando, especialmente citar acá a Hugo González en ese momento del informe, un informe del Salvador que se lo recomiendo, que es bastante crudo pero muy real, dice, estos son embarazos anclados a cúmulos de violencia y violaciones sexuales, a las que se le suman el abandono, la indiferencia, la falta de oportunidades, el dolor nunca expresado, ¿no? Qué tremendo esto, del dolor nunca expresado. Por las características que tiene la violencia sexual, más aún cuando son niñas, estas niñas sobrevivientes no denuncian por miedo, porque fueron amenazadas por el agresor generalmente, ¿no? O te mato a ti o te mato a la familia. Entonces las niñas se deprimen, tienen síntomas de ansiedad, y las que fueron atacadas sexualmente tienen estrés postraumático, ¿no? Dice un porcentaje importante de estas niñas pensaron en el suicidio durante el embarazo y es más alto el porcentaje de niñas embarazadas que intentan suicidarse que las de mujeres adultas.
Los daños emocionales aumentan cuando el abuso sexual de la niña fue incestuoso. Y hay un gran porcentaje de los embarazos infantiles forzados que son incestuosos, como ya les dijo en la primera conferencia inaugural nuestra querida Silvia Pimentel, ¿no? Y solo hay que mencionarlo, hay que decirlo. Entonces, a todo a este horror que la niña tiene que vivir, se le agrega que el impacto de todo esto, ¿no? Es más fuerte el impacto porque esto se produce dentro del hogar, en la familia, donde a veces las reacciones dependen del rol que el abusador tiene en esta, ¿no? Las madres que se callan, las abuelas que no dicen nada. No siempre entonces la niña víctima de violencia sexual y obligada a tener un embarazo forzado es escuchada y contenida por quienes tienen el deber de cuidarla y protegerla. Tremendo. Otra cosa que se interrumpe inevitablemente es el tema de la educación. Educación y otros derechos sin oportunidades para la niña madre, ¿no? CLADE me lo constata en sus diferentes informes, como estas niñas, más de la mitad de las niñas, y cerca de la mitad de las niñas que viven embarazos forzados abandonan la escuela, ya sea porque tienen vergüenza por el estigma o porque son hostigadas o discriminadas por sus propias compañeras, por las maestras, por el conjunto social, por el grupo social en el que está la nena. Entonces, otro punto decía que es el tema de la interrupción del estudio, y el último punto acá, en este capítulo, es respecto al continuum de la discriminación y la violencia para la niña madre, ¿no? Como sabemos, los países que mayor cifra de embarazo infantil forzado presentan son los que tienen los niveles más altos de desigualdad de género. Esto así se puede constatar en el índice de las instituciones sociales y de género, el CIGI por sus siglas, lo tienen ahí en la lectura. En nuestra región, América Latina y el Caribe, tiene los índices más altos de desigualdad en todos los aspectos. Estas desigualdades son la causa principal de esta violencia social, lapsus, que tiene repercusiones importantes en la vida de las mujeres y las niñas, ya sea que se ejerza de manera individual o colectiva, ¿no? A través de pandillas, maras o bandas. La exclusión de las niñas y mujeres por estas múltiples discriminaciones también tienen consecuencias diversas y perversas. La desigualdad en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La intersección con otra forma de desigualdad, ya decíamos, pobreza, etnia, religión, situación migrante, por ejemplo, conlleva una probabilidad muy baja de que una mujer pobre de una zona rural, sin estudios ni la posibilidad de tomar decisiones en relación con sus embarazos, reciba educación o se incorpore a la fuerza de trabajo remunerada. Como seguramente imaginamos y sabemos, esta niña quedará atrapada en la pobreza y en la marginación. Finalmente, un último detalle, un último punto acá en las consecuencias es el tema del aislamiento del entorno más cercano de la nena, ¿no? Generalmente, cuando una niña está en esta situación, las amiguitas siguen a su lado, pero son los padres quienes prohíben a estas niñas que se junten con la niña que está cursando el embarazo forzado, ¿no? Por el miedo a que se le contagie, entre comillas, como si el embarazo se contagiara, o para que no siga el ejemplo, ¿no? Los niños que eran amigos de la niña, entonces lo que suelen hacer es cortar el vínculo y ya la niña no está ubicada como una amiguita más, sino va a estar ubicada en otro plano, ¿no? Como madre. Entonces también allí hay toda una diferenciación. Los costos institucionales también son los que se empezaron a mirar, porque el Estado a veces implementa alternativas o políticas que también le importan más en términos económicos. Ya se ha pasado con la violencia doméstica o de pareja-expareja, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que ha habido una mirada diferente desde que se empezaron a calcular los costos económicos de estas situaciones. De igual forma también, entonces, se empieza a relevar en algunos países el tema de los costos institucionales, ¿no? Tenemos el ejemplo de El Salvador, claramente, donde
se da cuenta del estudio sobre el costo económico del embarazo en niñas y adolescentes. Como estos costos también son altos para los estados y que si los estados previnieran esas situaciones, los costos serían muchos menores, ¿no? Mucho más barato que una niña no curse en embarazo no deseado, ¿no? A que la niña decida libremente que si quiere interrumpir su embarazo a raíz de una violación sexual, lo haga sin todas esas barreras que encontramos, ¿no? En todos los países, fundamentalmente. Entonces, el embarazo infantil forzado claramente provoca impactos sobre la economía de un país y, como decíamos, implica un mayor gasto y una pérdida de captación fiscal de impuestos y contribuciones en general. Bueno, yo lo dejo por acá para que nos quede unos minutitos por lo menos de intercambio. Así que muchas gracias. Y te escuchamos, Jenny. Hola, sí. Flor, yo quería preguntarle si en esto de poder mirar los costos, de repente, no sé si ella conoce que exista ya algún estudio econométrico, ¿no? Que haya medido estos costos de la denegación de acceso a un aborto en el caso de las niñas, porque quizás nos pasa un poquito como con la violencia, ¿no? Que cuando uno se dirige a los tomadores de decisión o a los políticos, como que no es suficientemente relevante decir que es la vulneración de un derecho, pero cuando uno le muestra con un dato de la economía los costos que están siendo o que significan para un presupuesto público, ¿no? Cuando uno logra traducir eso en un estudio econométrico, como que cambia también la intención del Estado para atender el problema. Entonces, no sé si ella conoce de algún estudio o de algún esfuerzo que esté intentando medir esto. Sí, sí, muchas gracias. Justamente el estudio que se plasma en la lectura es el que estaba, digamos, visible para que pudiéramos conocerlo, es el que se hizo de parte del UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, en El Salvador, ¿no? El año 2017. Es el único que conozco y que hace un relevamiento muy interesante respecto de los costos que le implican. Sí, es muy cierto lo que tú decís. Yo decía que organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial se empiezan a interesar por el tema de la violencia doméstica cuando se dan cuenta que los costos institucionales que los estados tienen que afrontar cuando las mujeres van a los hospitales maltratadas, ¿no? O requieren determinados servicios para afrontar situaciones de violencia doméstica o de pareja o expareja, es que empiezan a tomar cartas en el asunto. Entonces, es muy cierto esto de que los costos importan y mucho a los estados. En este caso, el único informe que yo conozco es el de El Salvador, que a raíz de, digamos, la evidencia muy, muy grande de embarazos infantiles forzados, producto de violaciones sexuales de las niñas, El Salvador tiene una impronta muy interesante al respecto, ¿no? También tratando de aportar, tratando de implicar al Estado en todo esto que tiene que tomar pues como una obligación que le corresponde, ¿no? En ese sentido, el director del UNFPA en ese momento citan a un autor, Bruce, quien dice que las niñas constituyen un factor impulsor del cambio y ocupan un lugar central en la agenda internacional. No obstante, si no se presta apoyo a las adolescentes más marginales y pobres, no se cumplirán compromisos nacionales y mundiales decisivos. La inversión en las niñas está plenamente justificada desde el punto de vista financiero. Por el contrario, no invertir en ellas es nada menos que planificar la pobreza. Creo que esta frase involucra muy bien, ¿no? Engloba bien el sentir de lo que estamos hablando, ¿no?
Si no invertís en tus niñas, si no invertís en tu capital, ¿no? Estás planificando pobreza y además pobreza perversa, ¿no? Porque estás sumiendo en esa desigualdad histórica que significa ser pobre y ser mujer en América Latina. También Eva Zúñiga dice, de mi parte, creo que el tema más interesante son los medios que tienen para la perpetuación de la violencia, es decir, al tener como medio algunos países la posibilidad de que los padres autoricen las uniones matrimoniales con adolescentes menores de 18 años, y en caso, si mal no recuerdo, escuché 12 años en el caso de Uruguay, justificando desde el Estado la violencia impactando de forma negligente en el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes. Sí. Actualmente el tema de la edad en Uruguay está de 16 años para ambos, pero igual se sigue incumpliendo el estándar mínimo, ¿no? Que la edad mínima para casarse, admitida internacionalmente en las normas, Convención de Derechos del Niño y demás, es de 18 años. Tendría que ser el mínimo, el piso mínimo, sobre el cual no podemos negociar, ¿no? Porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de prácticas históricas que dañan específicamente a las niñas. En ese sentido, Uruguay ciertamente está incumpliendo con sus obligaciones internacionales. Y miren que hemos peleado muchísimo, ¿no? Cuando teníamos esta escandalosa cifra de los 12 años de la niña y 14 del niño, se hicieron muchos informes al Comité de Derechos del Niño, informes sombras, por supuesto, ¿no? A la CEDAW, en 2 oportunidades por lo menos, al MESECBI, en fin. Es un tema muy difícil de que los políticos lo pongan en su agenda. Fíjense que ahora nosotros en Uruguay estamos en tiempo ya de campaña política, ¿no? Y una espera que en sus agendas los y las políticas pongan temas que interesan a la población o que deberían ser de interés de la población. Este es un tema que sin duda tendría que estar en la agenda política. A ver qué piensan los políticos de esto. Pero lamentablemente no está. Vamos a tratar de que de una u otra manera también, por lo menos se enteren de que existe el problema. Algunos de ellos lo saben perfectamente porque han trabajado. Y esperemos que cuando la campaña sea más fuerte también se pueda visibilizar, ¿no? Porque los En temas esa línea, sí, tienen que estar en la agenda, sí. perdón, en esa línea María Rodríguez Jiménez dice, hablar a los políticos de cifras e impuestos es una manera de implicarles en la prevención, y Santiago agrega, Eva, en el caso de Uruguay a los 12 años, y era hasta hace unos años, en la actualidad es a los 16. Sí. Luis Fernando agrega de que en El Salvador se hizo el estudio de los costos a través del UNFA. Ese informe tuvo relevancia para la implementación de políticas públicas. Agrega también Margarita, dice que el matrimonio infantil en México, al parecer, el porcentaje de matrimonios legales han disminuido, pero se ha incrementado el número de uniones, se refiere a uniones de hecho seguramente en la misma proporción. Sí, 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 claro. Es también para los efectos lo mismo, ¿no? Solo que en el matrimonio legal tenemos un papel que no nos garantiza nada y en el matrimonio de hecho las cosas se dan de facto, ¿no? Lamentablemente lo que tenemos que cambiar es la práctica, todo esto que estamos viendo de cómo el tema de la edad es importante, ¿no? El tema de la edad es importante, no podemos descuidar eso, porque los niños y las niñas tienen que tener su vida y su desarrollo en ese contexto como tales, como niños y niñas, ¿no? Como dicen las campañas diversas que Claren ha ido implementando, son niñas no madres, jugar o parir, ¿no? Las niñas tienen que estar en la escuela o jugando, no tienen que estar cuidando a otros niños u otras niñas, más aún cuando son producto de estas violaciones, que en su gran mayoría los embarazos infantiles forzados se dan por eso.
Ani Sí, Minerva dice, en República Dominicana aumenta cada día el matrimonio infantil legal, las uniones siempre se han dado, pero ahora hay más arreglos entre parejas adultas con los papás y mamás de las niñas, dice. qué horror. Estamos retrocediendo, ¿no? Estamos retrocediendo. Esto que pasaba en el siglo XVII estaba otra vez en el XXI. No, no, tenemos que conjuntamente, creo, ver qué es lo que se puede hacer. Este tema de los costos institucionales es algo muy importante a seguir desarrollando, a seguir complementando. Yo quisiera también ahí pedir, si es que tienen más información en sus países que a veces no necesariamente nos llega a todas, que lo pongamos en el foro para seguirle la pista o que lo anotemos, ¿no? Para poder continuar con el registro y también, ¿por qué no?, con una futura investigación. Ciertamente, el tema de los costos es algo que siempre a los estados por donde más les duele es por los bolsillos. Es un punto que tenemos que tener en cuenta para seguir visibilizando y bueno, tratando de que reaccionen por ese lado. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Creo que no, al menos no hemos visto en el chat más preguntas. Evidentemente este tema de los costos, pero al mismo tiempo también lo que guarda relación con las estadísticas. O sea, estamos hablando de un fenómeno invisible que ha sido visible en los últimos 5 años. Está comenzando digamos, a levantarse este tema en la agenda. Entonces, un poco lo que tiene que ver con las estadísticas y, por supuesto, también los costos que tiene esta problemática para el diseño de políticas públicas. Así que agradecerte muchísimo, Flor. No sé si quisieras agregar algunas últimas palabras como para que vayamos cerrando y agradecer también a todas las participantes, docentes incluso, y tutoras que nos han acompañado esta tarde. ¿Algunas últimas palabras, Flor? Nada, solamente agradecerle su paciencia y bueno, nuevamente mil disculpas por los imprevistos, recordarnos a todos que esta construcción de lo que la sociedad es estos roles y estos mandatos que tenemos son constructos sociales, que así como se construyen también se pueden deconstruir, y nunca olvidarnos que el género también es cultura. Entonces también tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Para deconstruir todos estos mandatos tremendos y en el que nos encontramos todos y todas embarcadas, porque creo que estamos aquí en el diploma porque creemos que otra realidad es posible, otra sociedad es posible, otro mundo es posible. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todas, a todos y todas. Les alentamos a ponerse al día con las tareas que quedan en el módulo 3 y, por supuesto, si tienen tareas pendientes con los módulos anteriores. Así que muchísimas gracias en nombre del CLADEN y del equipo que está encargado de este diplomado. Que tengan muy buena tarde.